Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí en Bien Público, en el Canal 21, dependiente del Arzobispado de Buenos Aires. Le damos la muy cordial bienvenida a los televidentes que nos siguen por Internet, YouTube, Facebook y a todos aquellos que en las Américas cada semana sintonizan nuestro programa. Hoy vamos a hablar de una experiencia muy interesante que el Diario La Nación de Buenos Aires titula como Inédita, que es un trabajo de psicólogos, de la presencia de la logoterapia y tratamientos existenciales en villas de emergencia aquí en la capital federal. Y contamos con la presencia de la doctora Patricia Ovejas. Bienvenida, Patricia. Muchas gracias. Patricia es catedrática en psicoterapia, es la cátedra 1 y 2 aquí en la UCA, en la ciudad de Buenos Aires. Y luego una pausa, los títulos y charlamos un ratito de esta experiencia inédita. Gracias. Carlos. Días pasados, en la Universidad Católica Argentina, se presentó un libro en el ámbito del Centro de Logoterapia y Análisis Existencial, vinculado a esta tarea muy interesante, muy innovadora, distinta en las villas de emergencia de Buenos Aires. Contanos, Patricia, de qué se trata. Sí, en el Congreso del CLAE, en el ámbito del Congreso del CLAE, este sábado tuvimos el honor de presentar junto con el padre Carrara y el padre Hernán Morelli, uno de los coautores, este libro que es la historia de un centro de orientación que integra la logoterapia, que es la corriente que crea Víctor Frank y que tiene que ver con tener en cuenta la dimensión espiritual, que tiene que ver con tener en cuenta la capacidad de la persona de crecer, para crecer a partir de las adversidades, que nos permiten trabajar de la mano de los curas villeros, que son los creadores del centro, con las psicoterapias psicoanalíticas, que es una adaptación del doctor Fiorini del psicoanálisis para trabajar en hospitales y en zonas de emergencia, pero que por primera vez, y de ahí el nombre de inédito, se aplica dentro de una villa. Por iniciativa del padre Carrara, que le pidió al rector de la UCA armar un centro de orientación psicológico, psicopedagógico, un taller de aprendizaje, de juegos. Nosotros escribimos el libro a partir de la experiencia del Centro de Orientación Psicológico, que es bastante inédito porque es en la única de las villas que funciona. En la Villa 1, 11, 14, ustedes aplican esta propuesta calificada de Víctor Frankl, este médico, filósofo, psicoanalista vienés, que estuvo en la Argentina y que tiene la validez de un respaldo de un psicólogo en un campo de concentración, un hombre que sobrevive al Holocausto habiendo perdido toda su familia y en medio de todo esto encuentra un sentido, una razón para seguir. Esta matriz que proponía Víctor Frankl es la que ustedes aplican en Buenos Aires en el 2013. Esta matriz que propone Víctor Frankl, que la había pensado antes de los campos de concentración, él la valida, él la comprueba, él había hecho su tesis doctoral antes de entrar a los campos, él también era doctor en filosofía, y que además sostiene que la logoterapia es una terapia complementaria a otras psicoterapias. Es lo que nosotros aplicamos en el centro de orientación, basados en una transferencia de mi tesis doctoral que lleva muchos años de investigación y que intenta mostrar cómo la logoterapia le da el marco a las otras corrientes y a las otras escuelas, porque la idea es que la persona que viene a buscar asistencia reciba la asistencia que necesita y merece de la escuela que necesita y merece. Pero el marco lo tomamos de la logoterapia y del psicoanálisis focal, digamos. Interesante, porque esta experiencia incluye las buenas herramientas que dan las ciencias vinculadas a la salud mental, el ámbito espiritual y de la fe, que es el ámbito de este centro de la UCA. Exactamente. ¿Cómo sí. resulta esta experiencia? Esta experiencia resultó sorprendente, A ver. porque vamos de la mano, o sea, este es un proyecto que empiezan los curas villeros con el Papa, hoy el Papa Francisco, en su momento el cardenal Bergoglio, que caminaba la villa cotidianamente,
venía a las celebraciones del centro. La última vez que lavó los pies, los lavó a los pacientes de nuestro centro, en el Hogar de Cristo, que es otro de los emprendimientos de los sacerdotes. Él le pide al rector de la UCA asistencia en este sentido. Él quería formar un centro de orientación y la directora de la carrera en ese momento me convoca a mí por mi historia en mi tesis doctoral y este trabajo de investigación, pero nunca nos imaginamos que iba a tener tanta respuesta. Hay más de 3.000 prestaciones, superamos los 130 pacientes, tenemos una enorme lista de espera y una adherencia al tratamiento, que significa que las personas siguen asistiendo de más del 80%. Así que nos sorprendió. Es un terreno difícil, necesidades infinitas, recursos limitados, problemas familiares, problemas habitacionales, sanitarios, un ámbito de alta tensión donde esto resulta imprescindible. Sí. ¿Cómo es la respuesta? De la gente, absolutamente. Claudio García Pintos, que es el director del CLAE, asociaba algo del trabajo nuestro en la villa con lo de los campos de concentración, porque son situaciones límites, situaciones impensadas, y en esas situaciones suele aparecer lo más humano del hombre, que es su capacidad de dar respuesta y de entender que cuando hay un obstáculo uno puede detenerse o puede hacer algo a partir de ese obstáculo. Como que el hombre siempre es libre de elegir la actitud ante las circunstancias más adversas. Y acá hay un paralelismo. Nosotros tenemos una gran ventaja. Vamos de la mano del trabajo que hacen los curas villeros, que son nuestros derivadores. Esto es muy inédito. Un equipo de psicólogos trabajando con un equipo de sacerdotes desde una fundamentación, repito, científica, ardua y muy trabajada, donde la logoterapia con la dimensión espiritual nos permite hacer sintonía con los sacerdotes. Hay un concepto de Víctor Frank que se llama cura de almas médica. Dice que el psicólogo también puede consolar. Cuando hay algo que es inevitable, solo cabe el consuelo. Y dice que hay una cura de almas que es sacerdotal. Entonces nosotros trabajamos en equipo y partimos desde ahí. Y desde esa base después vemos qué corriente y qué escuela necesita esa persona que consulta. Pero está interesante porque Jesús de Nazaret decía que los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Y esta convivencia espiritual, científica, tiene como último fin la asunción de hombres y mujeres y niños con rostro humano. Rostro humano, como decía el Congreso del CLAE, que llamaba a la persona, que ante todo son personas, y con un concepto muy logoterapéutico, y es que ante todo hay dignidad y hay valores que siempre pueden ser elegidos. Centro en la persona y la persona en el centro. Exactamente, así era el tema del Congreso, y nada mejor para presentar nuestro libro porque tiene que ver con esto, porque para nosotros siempre decimos, no tenemos sesiones, tenemos encuentros con un otro, donde el otro ante todo es persona y donde los dos salimos modificados, ¿no? Interesante, no sé por qué, hablando de situaciones extremas, críticas, cuando Jesús de Nazaret andaba por las calles con los publicanos, los pecadores, prostitutas, muere entre ladrones. Él insistía recurrentemente en esto de nominar a las personas. María, Marta, Pedro. Pues es que esto que vos decís es muy fuerte, porque cuando nos preguntan cómo hacemos, yo la otra vez contaba en el Congreso que una persona que trabaja hace 30 años dice, ¿cómo hacen para que estos chicos que pensábamos que eran insalvables, que nadie los aguantaba, estén tan bien? ¿Cómo hacen para que no falten ni con el granizo ni con la lluvia? Yo creo que ellos se sienten tratados por su nombre, como vos decís, como ese ser único. Ellos primero ven que nuestra asistencia es idónea y es científica y es realmente coherente, nuestra respuesta es coherente, pero fundamentalmente ellos saben que los llamamos por su nombre y se sienten en el placer de encontrarse con nosotros porque nosotros tenemos placer de encontrarnos con ellos. Así que bueno, me parece perfecto lo que decís. Pensaba en aquello... Es la fe la que cura, es el amor el que cura, ¿no? Lo que dice Pichon Rivière, lo que cura es el vínculo, decís sí. vos. Y lo que dice también, el otro día Sergio Sinay, que es un gran seguidor de Víctor Frank, él decía el valor de la escucha terapéutica, de que hay alguien a quien le importamos. Eso es fundamental, es como un entender que el otro te mira con confianza en vos. Pero ¿sabes qué pasa, Carlos? Muchos años esto estaba disociado, ¿no? Y todas las corrientes psicológicas que tenían en cuenta esto
por ahí no tomaban todos los fundamentos científicos, por ejemplo, del psicoanálisis, del que no se puede prescindir para diagnosticar. Y muchos psicoanalistas, equivocándose la asepsia, pensaban que era ser científico, poner distancia, tratar al otro como si fuese alguien con quien uno no se puede involucrar. Y lo científico es tener en cuenta las variables que uno utiliza, no dejarlas afuera. Entonces yo creo que esto es otra cosa interesante que también permite la logoterapia, que habla de terapia de complementación. Es tomar los conceptos de distintas escuelas y adaptarlas a esa necesidad del otro. Que en una villa de emergencia, el padre Hernán Morelli en la presentación del libro toma al hijo pródigo y marca con mucha emoción el encuentro de ese padre emocionado que va al encuentro de ese hijo. Bueno, muchas personas no tienen un padre emocionado que los miró. Y a veces el rol del psicólogo es mirarlos desde ahí. Este es el famoso concepto de transferencia que a veces parece tan retorcido y tan lejano. Pararse ahí donde el otro se paró mal o donde no hubo un otro que se haya parado para mirarme con confianza. Sí. Esto es terapéutico. En el hijo pródigo, esta escena del Evangelio, dice que el padre esperaba que ese hijo venga, ¿no? Y estaba perdido y es hallado, lo daba por muerto y lo encuentra vivo. A mí me parece que estos encuentros humanos trascendentes provocan la gran transformación. Absolutamente. Y vos fíjate qué cosa curiosa y tan fuerte. Estaba todo el equipo de psicólogos que escribimos el libro y a todos nos sorprendió que el sacerdote que presentaba ya eligió esta parábola que representa tanto el trabajo de un psicólogo, ¿no? Todo esto es gratuito, ¿verdad? Es totalmente gratuito. Nosotros estamos subvencionados por un proyecto que es Construyendo Juntos, que pertenece a la UCA, que tiene distintas subvenciones y apoyos, pero las personas son atendidas absolutamente gratis. Hay un equipo de profesionales que trabaja, hay una cantidad de personas que son asistidas y este vínculo para los pacientes es gratuito. Es absolutamente gratuito. Es de libre acceso. Es de libre, o sea, el filtro del acceso tiene que ver con que por la enorme demanda, claro, nosotros pedimos que los sacerdotes, que son los agentes derivadores, que en este caso funcionan como agentes de salud, seleccionen. Claro. Seleccionen, porque realmente la demanda es enorme y no podemos responder a tanta demanda. A este centro que ustedes tienen en la Villa 1, 11, 14, ¿van niños, mujeres, El proyecto varones? Es para niños entre 4 y 14 años, Ajá, pero el niño viene de la mano de toda una familia y como psicólogos cuando hay problemas reactivos de conducta muchas veces en vez de tratar al niño tenemos que tratar al padre, a la madre, al hermanito que lo trae, entonces en realidad replica en toda la familia. Tenemos pacientes mucho mayores que los que el proyecto admite porque tiene que ver con la inherencia del proyecto. Sí, ¿no? La abuela de 40 años que tiene nietos que atender porque la madre trabaja, la complejidad es enorme. Y aparte el secreto es que siempre hay que tratar de entender que no es el niño el que está enfermo sino su ambiente y lo mejor que podemos hacer es en vez de tomar como paciente al niño, tomar como paciente a esa persona de su ambiente que es la que más nos necesita. ¿Y esta experiencia qué tiempo tiene? Tiene 3 años, 3 años, pero se monta sobre un proyecto de los curas que es mucho anterior, que tiene 2 escuelas. Tiene una escuela de primaria en el centro de orientación que tiene que ver también con la escuela de jardín de infantes Itatí, la orientación psicopedagógica y el taller de apoyo escolar tiene que ver también con las escuelas de la zona. Itatí es otra escuela de los sacerdotes. Hay una guardería que es de los sacerdotes, el famoso Hogar de Cristo, creado por el Papa Francisco, y ahora el libro justamente lo donamos porque Carrara está haciendo la escuela secundaria. Contanos algo del padre Carrara, por favor. El padre Carrara es el vicario general para la pastoral en las villas de emergencia, muy cercano a Francisco, muy cercano al rector de la UCA, y fue el que pidió que comenzáramos con el centro de orientación, y tiene una concepción que es coherente con el proyecto del centro. Es la inserción de nuestros pacientes en la educación. Es la prevención primaria y secundaria a través de insertarlos a la educación. Por eso el proyecto es más amplio y apunta a crear escuelas que atienden en el corazón de la villa. Esto es la originalidad también. Héctor Fiorini, que adapta las psicoterapias psicoanalíticas a trabajar con las poblaciones vulnerables, dice Fiorini, padre Carrara, la doctora Ovejas, todos trabajando interdisciplinariamente. Por Claudio García Pintos, ellos nos supervisan y Fiorini dice es la primera vez que la teoría se aplica en el corazón, en el centro de una villa, porque nosotros atendemos en la parroquia, que es donde viven también los sacerdotes. Muchas veces atendemos en la misma iglesia. O sea, esto es bastante inédito. Sí, yo veo que detrás del tema, lamentablemente, detrás del tema de la exclusión, de la carencia,
de los invisibles. Hay mucho lucro político, pero también veo a la iglesia presente, Absolutamente. haciéndose cargo de verdad. Presente y silenciosa, porque muchos no sospechan. Y silenciosa, eso. tal Sí, cual. Muchos no sospechan eso. Como era silencioso el caminar en los pasillos de Bergoglio, porque esto lo habíamos puesto en el libro y después tuvimos que cambiar y ponerle papa. ¿Sabes lo fuerte que fue para nosotros llamar a San Pablo y decirle que cambiar la edición? Nadie lo sabía, nadie sabe lo que hacen Carrara, Morelli, el padre Angelotti. Que están ahí viviendo y que se sacan por ahí el saco para darle a una persona que tiene frío. Silencioso absolutamente. Hay un montón de voluntarios que no cobran un solo peso. Hay un montón de alumnos de la UCA que vienen de voluntarios y están también el sábado y el domingo. Y eso es silencioso. Si no se hubiera publicado la nota en el diario, muchas personas no se hubieran enterado de todo esto. Y es un trabajo de muchas horas, de todos los días, y de 10 psicólogos, 5 rentados y 5 voluntarios, y de más de 30 y pico de alumnos de la universidad. Esto es increíblemente silencioso, ¿no? Y la iglesia está ahí, y realmente hizo un trabajo enorme, porque fue a atender a ellos olvidados y excluidos, pero desde esta concepción, ¿no? Que es la del padre Carrara y de todos los curas villeros, el padre Pepe en su momento también, ¿no? De sentirse uno más y no de marcar como la diferencia. Nosotros nos integramos a la comunidad para trabajar, porque ellos se integran a la comunidad para vivir, ¿no? Eso también es algo silencioso y muy valioso para mí. Y Cardenal Bergoglio insistía en difundir lo bueno, lo bello y lo verdadero. Y cuando a veces en el canal queríamos hacer una cosa más noticiable, decía, Dios opera en silencio, en anonimato, en sencillez, como que hay un accionar espiritual y sobrenatural. Esto yo creo que fue uno de los grandes digamos, méritos de este proyecto. Fue absolutamente silencioso y nunca nosotros nos imaginamos que iba a trascender, pero fue altamente operativo, porque de verdad es inédita la respuesta. Pero además fue inédita la respuesta de la comunidad universitaria que elige con preferencia este lugar para ir a hacer como su residencia. campo de capacitación y de experiencia. Ellos pueden elegir en distintos ámbitos y tenemos lista de espera. Y esto también fue silencioso. Claro. Esto también fue silencioso. Argentina, yo te lo digo siempre, pero creo que es importante, es el 4.º país del mundo voluntariado. Estados Unidos, Canadá, Israel y Argentina. Más de 3,5 millones de voluntarios hay. Es increíble, yo no lo sabía. Aquí hemos tenido días pasados a personas que organizan vínculos entre distintas ONG, entre grupos de trabajo que van desde un techo para mi país, alimentos, voluntariado de tiempo, asistencia a la gente que duerme en la cama, en fin, son innumerables. Cientos. Hay cantidad de jóvenes que en su tiempo de vacaciones van al norte argentino, iban a ver al padre Pepe a localidades, Patricia, donde hay 50 grados, 56 grados en verano. Nosotros tenemos que decir todo el tiempo, no hay más lugar. Es increíble la respuesta de los alumnos y de los psicólogos recibidos voluntarios que vienen a trabajar gratuitamente y tienen lista de espera para poder venir, porque no tenemos lugar para recibir. Lugar físico. No tenemos lugar físico. Hay más profesionales dispuestos que lugar. Exactamente. Nosotros a veces atendemos con sillas afuera y la realidad objetiva, que es lo que siempre decimos, se puede trabajar científicamente, se puede trabajar teniendo en cuenta absolutamente todas las variables, pero sentados en una silla o sentados en el banco de una iglesia. Y esto es otra de las cosas que convoca, ver la respuesta y ver un trabajo serio, comprometido, pero con raíces solidarias, al punto que te cuento que hemos acuñado un término con el equipo que es clínica solidaria, ¿no? Sí, se nos ocurrió porque nos dábamos cuenta que la mayor parte de los egresados de la UCA y de los alumnos querían venir a hacer la residencia con nosotros, que es una de las residencias en clínica, pero todos tenían espíritu solidario y empezamos a pensar que hay una manera distinta de hacer clínica y bueno, y se nos ocurrió este término que lo acabamos de presentar en otro congreso. La realidad pública y la realidad publicada, porque estos son jóvenes de clase media confortable, que pueden ir a una universidad privada en Puerto Madero, con cuotas importantes, que viven bien y de pronto se pensaba como que habría una indiferencia, una distancia y ocurre todo lo contrario. O una disociación, voy allá a ayudar al que es distinto. Y no ocurrió.
hay algo muy curioso. Hay una psicóloga que es boliviana, que trabaja en el equipo, que el día que se recibe ya vino, pagó su universidad, es una familia. Dice, yo no me quiero ir, yo me quiero quedar en este país a ayudar a mis compatriotas. ¿Qué tal? Porque hay algo cultural muy fuerte y nosotros necesitábamos decodificar. Y ella trabajó 2 años como voluntaria. Una psicóloga boliviana con sus hermanos bolivianos Con sus hermanos bolivianos, que recién este año está rentada y iba 4 veces por semana. 4 veces Sí, además por que semana. son zonas de difícil acceso, donde hay riesgo físico, donde la mayoría de la gente es buena, pero también hay delictividad allí adentro. Y donde droga. nosotros atendemos en una casilla donde cuando cae el granizo no escuchamos lo que se habla, donde llegamos embarrados. Y frío, frío, mucho calor en verano. Y no solo no faltan los pacientes, sino que nos faltan los voluntarios o los alumnos. Esto es algo realmente... Yo tengo 17 años de hospital público y sé muy bien cómo falta el profesional rentado y sé muy bien también cómo falta el paciente al que no le cobras. Y acá esto no sucede. Estamos frente a una experiencia distinta. Distinta. Entonces la Nación titula bien cuando dice inédito. Sí. Vos sabés que fue una de las cosas que yo le agradecía a Vanessa, a la gente del CLAE, le dije que agradezca a la gente de la Nación, porque captó esta esencia, lo inédito, lo novedoso, porque para nosotros sigue siendo inédito. ¿Sabés qué es sumamente inédito? Sentirnos que trabajamos re bien en equipo con un equipo de sacerdotes y que ellos se sienten cómodos con nosotros y que en este caso, y esto también es inédito, sigamos con lo inédito, son parte del equipo de salud. Porque nosotros les pedimos intervenciones y responden excelentemente bien. Hay algo que el psicoanálisis llama metáfora paterna, que tiene que ver con bajar la ley, con decir vos podés más, que el sacerdote muchas veces puede hacer en nuestro nombre. Porque la cuestión no es asistencialismo. Una cosa interesantísima de la logoterapia es que evita tomar al hombre como víctima de sus circunstancias y dice que uno siempre puede hacerse cargo y hacerse responsable. Nosotros apelamos a que el otro no es una víctima, sino que el otro es alguien llamado a superarse. Y para esto tenemos que apelar a sus capacidades. Y muchas veces el sacerdote es el encargado de esto, o es el encargado de gestionar alguna otra cuestión. Así que de verdad trabajamos en equipo. Y como le dije al padre Carrara en la presentación del Congreso de Logoterapia, y hasta a veces hasta nos interpretan maravillosamente bien los sacerdotes a nosotros y nos marcan pautas, porque ellos son los que más conocen el camino. Así que bueno. Hace unos meses atrás, en este mismo lugar, estuvo una escritora, una autora de un libro, Hele Telk, una niña huérfana, y tituló su trabajo Divina Adopción. Y comentaba su experiencia en el asilo, en el orfanatorio de Quilmes, donde ella estaba. Tenían una sala de oración. Y le había dicho la celadora, la persona que los cuidaba, que podían orar al Padre Nuestro con confianza de que el Padre Nuestro los iba a asistir, les iba a responder. Y así fue. Y ella creyó, con su fe infantil, en que esa ausencia del papá en la vida real iba a ser sustituido por este papá espiritual, el padre Pepe, el padre de Bedia, el padre Gustavo, el padre Carrara, tantos padres. Y de pronto su ecología emocional y espiritual, su vida tiene este cambio al sentir que no estamos huérfanos. Claro, esto es muy importante lo que vos decís, porque a veces se piensa que el psicoanálisis está de una banda, la logoterapia está de otra banda, y que si uno habla de algo espiritual está cayendo en algo que no es científico. No es científico si yo mezclo lo espiritual donde no lo tengo que mezclar. ¿Seguro? Pero a veces desde un trabajo psicoanalítico profundo se puede apelar y se debe apelar a una instancia que venga de otra dimensión y que muchas veces rescate a estas personas que necesitan una imagen simbólica de padre y la pueda obtener también de un sacerdote. Pero absolutamente. El problema es cuando mezclamos mal las cosas. Y de hecho, esta originalidad tiene como objetivo final brindarle al gran pueblo argentino salud. Exactamente, y la promoción de la salud que va de la mano de la educación y de conseguir un trabajo digno y de conseguir instancias dignas y fundamentalmente, ¿sabes de qué, Carlos? De recuperar la esperanza en una vida mejor y de entender que las adversidades, si yo sé cómo utilizarlas, me posicionan más y mejor. Hablábamos fuera de cámara de Boris Cyrulnik, que es neurólogo y pensador francés,
Los patitos Los feos, patitos feos. como Frank, el sobreviviente de campo de concentración, sobreviviente de la villa de emergencia. Gracias por el trabajo que hacen. Te digo una cosa que siempre me gustó de ese texto. El patito feo después se convierte en cisne. Es verdad. Y nosotros apostamos a esto en el trabajo en el centro. Saludos al padre Carrara, ojalá que un día pudiésemos tenerlo aquí en el programa. Muchas gracias por esta invitación. Gracias por Muchas acompañarnos. Y será hasta la semana entrante, Dios mediante, y me despido con aquello de Jesús de Nazaret, en el espíritu que planteaba Patricia, como quieren que sean los hombres con ustedes, sean ustedes también con ellos. Muchas gracias. Muchas gracias.